les bendiga. Con ustedes el hermano Antonio, pastor evangélico, y vamos a considerar de manera especial el texto de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15, que dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bien, aquí nos está hablando del purgatorio. Vamos a leer el contexto para averiguar si aquí se está hablando de algún purgatorio o no se está hablando del purgatorio. Vamos a leer la palabra del Señor en su contexto para tener una idea clara de lo que el apóstol Pablo le escribía a los corintios. Esto está en Primera de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer los tres primeros versículos. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Es decir, como los hombres que no conocen a Dios. En estos tres versículos vemos una cosa: rivalidad. Vemos conflictos, problemas, vemos pleitos, vemos rivalidad entre los hermanos. Entonces vemos también partidismos. De tal manera que en los versículos 4 y 7 dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales, dice el apóstol Pablo, y andáis como los hombres? Es decir, como los hombres que no conocen a Dios, como los hombres inconversos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Les dice el apóstol Pablo. Entonces, dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor, lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces está hablando de la obra ministerial dentro del cuerpo de Cristo. Pablo establece la base, es decir, él ha ido a evangelizar a Corinto y funda la iglesia. Entonces después llega Apolos y riega, y entonces establece otro piso sobre la base que él había establecido. Entonces nos sigue diciendo en el versículo 8: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces nos damos cuenta de la obra ministerial que se desarrollaba en Corinto. Y entonces Pablo establece, digámoslo así, la base evangelística, y entonces viene Apolos y vienen otros que discipulan, que hacen crecer la base que Pablo había establecido. Entonces el versículo 8 dice: cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, recompensa por la labor ministerial. Dios valorará los esfuerzos de sus siervos y procederá en el futuro a galardonarlos, a darle una recompensa. Entonces nos dice el versículo 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Dice: y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, Pablo está comparando a la iglesia con un edificio. Entonces la iglesia está compuesta de muchas piedras y se va levantando piso a piso, piedra a piedra hacia arriba.
según la labor ministerial de cada cual. Y en esa labor ministerial no solamente intervienen los apóstoles, intervienen los evangelistas, los pastores, sino incluso cada hermano, porque cada cual en el cuerpo de Cristo, dentro del edificio de la iglesia, cada cual tiene una función particular y personal. Por ejemplo, hay quien sirve para el mantenimiento, es una persona que es hábil, es una persona que es humanitas y por lo tanto pues se le da bien las cuestiones de electricidad, las cuestiones de albañilería, las cuestiones de plomería o fontanería. Entonces resulta de que ese hermano tiene también una parte en el cuerpo de Cristo y en el edificio de la iglesia, porque la iglesia es comparada a un edificio en construcción. Entonces, dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nos queda claro de que Pablo está comparando a la iglesia con un edificio. Versículos 10 y 11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, la iglesia es comparada con un edificio en construcción. Cada hermano es comparado con una piedra que aporta su labor a la construcción del edificio, y la base, el cimiento que sostiene la iglesia es Jesucristo. No hay otro fundamento nadie puede poner, otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, hermanos queridos, Pablo era el perito arquitecto, es decir, el apóstol. Y el apóstol Pablo puso el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Repetimos, Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Es decir, Pablo empezó ¿con qué? Con la evangelización. Y el cimiento base es Cristo el Señor. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque Él es el Salvador y Señor de la iglesia, que es la comunidad del pueblo de Dios. La iglesia tiene rasgos institucionales, pero no es en sí una institución. No, es la comunidad del pueblo de Dios. Aunque sí, es verdad que tiene rasgos institucionales, pero no es en sí una institución, sino que es la comunidad del pueblo de Dios. Dice el apóstol Pablo, y otro edifica encima. O sea, otro ministerio trae nuevas piedras que se alzan sostenidas por el cimiento sobre el que se sustentan, que es Cristo. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, que cada ministro y todo hermano, repito, en general, atienda a su labor ministerial, a la función que tiene dentro de ese edificio. Y entonces, hermanos, lo tiene que atender a su labor lo mejor posible, que esa labor sea realizada lo mejor que pueda, poniendo, digámoslo así, los 5 sentidos, poniendo mucho amor en la labor para agradar a nuestro Dios. Entonces, hermanos, la iglesia es como el edificio de Dios que va creciendo numérica y también cualitativamente. ¿Qué nos dice el versículo 11? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí, hermanos queridos, se declara cuál fue el fundamento que puso el apóstol Pablo. Jesucristo. Ese es el fundamento de la iglesia. Jesucristo es la roca. Jesucristo es la piedra sobre la cual está edificada la iglesia.
el Señor le dijo a los apóstoles, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, sobre él mismo. Y el apóstol Pablo nos lo confirma, que dice, hermanos, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ni Pedro, ni Juan, ni Felipe, ni ninguno otro de los apóstoles. El único fundamento, el fundamento base, la roca, la piedra fundamental de la iglesia es Jesucristo. ¿Qué dice los versículos 12 al 15? Y si sobre este fundamento, es decir, Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, es decir, obras de excelencia, servicios ministeriales y de piedad hechos en la iglesia para ir haciendo crecer el edificio de la iglesia más y más. Y entonces, si Dios estima que tus esfuerzos en el servicio, en la iglesia, son de valor, es comparable a las piedras preciosas, a la plata, al oro, dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, qué pena, madera, heno, hojarasca, qué pena, hermano, dice, la obra de cada uno, démonos cuenta que está hablando de las obras, no está hablando de las personas. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Qué día? El día en el cual Dios haga el escrutinio de los servicios que le hemos hecho a Él. Porque seremos salvos por gracia, somos salvos por gracia. Sin embargo, seremos juzgados por obras. ¿Por qué? Porque las obras muestran nuestra salvación. Entonces, hermanos, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, el día del juicio de Dios. Dice, pues por el fuego será revelada. ¿Qué fuego? ¿De qué fuego nos está hablando? Pues el escrutinio de Dios, el juicio de Dios de esas obras. Entonces dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es decir, si la obra resiste al juicio de Dios, estimando Dios el valor de la misma como algo precioso, entonces el juicio de Dios revelará la calidad de nuestro servicio al Señor. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces aquí nos está hablando de las recompensas, de los galardones que va a recibir el cristiano por los servicios que ha hecho al Señor en su iglesia. Entonces aquí no está hablando, repito, no está hablando de personas que estén en un purgatorio. No está hablando de personas que estén en un purgatorio, sino que se está hablando de las obras que hacemos aquí, en la tierra. O sea, no se está hablando de un lugar después de la muerte, sino que se está hablando del juicio futuro de las obras que hacemos aquí, en la tierra. Dice, si la obra de alguno se quemare, es decir, Dios estimará que no vale nada, es decir, será como heno, como hojarasca. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, es decir, la pérdida del galardón, porque perderán sus galardones que serán dados a otros. Dice, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir esto? La salvación es por gracia. Esa persona, ese creyente, no recibirá recompensa, pero sin embargo es salvo porque ha creído en el Señor Jesucristo, entregó su corazón al Señor, aunque sus esfuerzos en la iglesia sean entendidos por poca cosa a los ojos de Dios, y no recibirá recompensa, pero sin embargo es salvo, ha creído en el Señor, se arrepintió de sus pecados, ha llevado una vida de santidad a lo largo del tiempo, pero sin embargo
esa persona no va a recibir galardones. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida de galardones, de recompensa. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿El fuego del purgatorio? No. Aquí no se está hablando del fuego del purgatorio, aquí se está queriendo decir de que será salvo por los pelos. Como cuando una persona, por ejemplo, está en un incendio, en medio del fuego del incendio, y entonces aparece la mano de un bombero y ¡ras!, lo saca de las llamas y se salva por los pelos. Es decir, ha sido salvo como por fuego. Entonces, en el juicio futuro, en el juicio de galardones, los creyentes, todos los verdaderos creyentes serán salvos, aunque algunos no recibirán galardones, porque a los ojos de Dios las obras que han hecho de servicio al Señor serán estimadas como hojarasca, como heno, como un trozo de madera que ante el juicio escrutador de Dios serán tenidas por nada. Sin embargo, los que hayan hecho su labor bien, con mucho amor para con el Señor, sus servicios ministeriales serán tenidos como oro, como plata, como piedras preciosas, y permanecerá. Dios les dará galardones. Sin embargo, los que no hayan hecho bien su labor serán salvos, pero así como por fuego, es decir, por los pelos, como el que está en medio de un incendio y viene una mano salvadora y lo arrebata, lo saca y se salva por los pelos. Pues bien, aquí no hay purgatorio ninguno. Aquí no nos habla para nada del purgatorio. Está hablando del juicio escrutador de galardones que Dios dará a aquellos que lo han servido fielmente. El Señor les bendiga. Que la gracia de Dios Padre, que la bendición del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.